justo ahí viene la pregunta. ¿Qué pasaría si requerimos elaborar un presupuesto de reconstrucción o mejora de un colegio, por ejemplo, un hospital o una planta industrial sobre la infraestructura ya existente, o sea, sobre activos ya existentes? Y además de eso, uso las herramientas tradicionales. Puedo utilizar una wincha, puedo utilizar una estación total, un distanciómetro, una fotografía en relieve, perdón, en escala. ¿Cuánto sería mi precisión? ¿Qué tan cercano al valor real estaría? Voy a cambiar la torta. En este caso, ¿qué pasaría si soy supervisor, ya sea privado o público, de diferentes obras? Puede ser una, puede ser varias, pero debo recoger información actualizada de los diferentes proyectos, diferentes disciplinas o en un periodo corto de tiempo. Realmente tendré la información fiable, completa, a tiempo, para tomar decisiones, por ejemplo, de desembolsos, de pagos, por ejemplo, para mantener la cadena de pagos. Muchas veces existen retrasos justamente por el tema de falta de por retrasos en la supervisión. ¿Me ayudarían las herramientas suficientes que tengo hoy en día? ¿Serían suficientes? Es la gran pregunta. Con una wincha, con un tensiómetro, con una cámara fotográfica o una estación total, ¿sería más que suficiente? Podría serlo, no digo que no lo sea, pero ¿en cuánto tiempo esto me va a dar como resultado la precisión que estoy buscando? Acá hay dos cosas. Precisión, que por ejemplo con la estación total lo puedo tener, pero el otro factor que tengo que tomar en cuenta es el tiempo. Si tengo una, dos, tres, cuatro, cinco a más obras que supervisar y no solamente están en un solo lugar, sino en diferentes lugares, ¿cómo las superviso? ¿Con qué rapidez las superviso si tengo recursos y tiempos limitados? Por otro lado, soy un supervisor de obra in place, que estoy trabajando directamente sobre un proyecto y tengo diferentes disciplinas que hacer. Yo tendría que movilizar un supervisor para arquitectura, para estructural, para lo que es MEP o contra incendios, diferentes disciplinas que uno tiene. Uno por cada disciplina, ¿será suficiente? ¿Será óptimo? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Acá viene un punto importante, el tema del tiempo. La mayoría de casos, por no decir más del 99.99%, siempre estamos contra el tiempo. Hace un par de horas terminaba una propuesta y me mencionaban siempre, Alberto, el tiempo. Esto es contra el tiempo. Y el tema es que la información que solicitan la mayoría de veces es insuficiente. Te dan un plano bastante básico, con fotografías no tengo, información del área a determinar, un KMZ, con eso se está cotizando. He ahí el tema de imprecisiones. Y cuanto más impreciso es un presupuesto, más variabilidad existe y por lo tanto más caro es. Vamos a tomar un caso, por ejemplo. Queremos hacer una medición, este es un caso bastante básico, bastante sencillo de entender, pero de 300 metros cuadrados de 3 pisos, por ejemplo, y quiero tomar los planos, quiero hacer una remodelación de esa casa y necesito los planos as-built, básicamente. El método tradicional, en realidad hoy en día, esto es una información real, le toma un arquitecto, un ingeniero civil 7 días en hacer ese levantamiento, con los recursos mínimos que tiene esa casa normalmente. Con un escáner, un TLS, un escáner terrestre, le tomaría día y medio. Entonces, vamos hablando de tiempos acá, netamente de tiempos. La diferencia sería considerable en cuanto a tiempos. Si estoy hablando de un proyecto pequeño, ¿qué será con un proyecto grande, con un proyecto de una mega infraestructura, un mega proyecto? ¿Será suficiente la capacidad, en este caso humana, de supervisión para poder trabajar en ello rápido y de forma eficiente? Definitivamente que sí. Sin embargo, el tema es cuánto recurso humano voy a demandar. El otro punto a favor, o el otro punto que también se tiene que considerar es el tema de precisión. ¿Qué tan preciso es mi supervisión, mi inspección? Definitivamente la precisión hasta ahora es algo de alguna u otra manera que viene cada vez calando y fortaleciéndose más. Pero sin embargo, hoy en día, ¿qué tan precisos son mis medidas? ¿Qué tan precisos son los reportes de campo que estoy entregando a la supervisión de oficina, a gabinete? He ahí la pregunta. A ver. Este es un caso típico, bueno, un caso que nosotros desarrollamos hace muy poco, las plantas que les mencionaba. Em, la razón por la cual se hizo este proyecto, principalmente básicamente era un proyecto de orden de seguridad a nivel de lo que se le llaman ITSE.
Sin embargo, era importante notar lo siguiente. Para poder hacer modificaciones, cambios, ampliaciones, el hecho de tener un plano actualizado es clave, es importante. Entonces, y si esa información no la tienes a la mano, no la tienes disponible, generas un tipo de ruido al momento de hacer los levantamientos o tomar tus presupuestos porque no tienes precisión. Cuando tienes una información clave, por ejemplo, levantada con escáner, estamos hablando de precisiones, estoy diciendo bastante grueso, menores a 8 milímetros, por ejemplo. Acá aportas precisión. Es algo clave en este proceso en el que estamos nosotros conversando. Precisión. Pero la pregunta salta, o trato de abrir la palestra en ese sentido bajo el siguiente esquema. ¿De qué forma sería viable maximizar la precisión y escalar los recursos, en este caso el recurso humano, a fin de que logremos proyectos competitivos? Era la gran pregunta que nos hacemos hablando básicamente cómo mejoramos nuestra industria constructiva. Aquí donde viene lo que ya está trabajándose hace buen tiempo, ya en realidad tiene ya 2019, 20, ya como más de 5 años trabajando esto, si no son más años, en lo que llaman el sistema BIM, ¿no? La gestión BIM. Ya cuando uno habla de un sistema, ya habla de un proceso, por decirlo así, semimecánico o semiautomático de una gestión. Entonces, el sistema de gestión BIM nos permite gestionar de forma semiautomatizada, básicamente, porque no es necesariamente un sistema automático, tiene muchos factores humanos detrás. Cuando entramos al tema del BIM específicamente, sus propias siglas, hablando, esto es un término que ya se conoce, tiene que ver con modelamiento de información, con modelo de información. Lo que trata aquí son dos vocablos, en este caso. Uno, el BIM tiene dos semánticas, es la representación digital paramétrica. Básicamente son estructuras, muros, pilares, ventanas que incluyen geometría. Esa es la primera parte. Y la otra parte tiene que ver con gestión, con desarrollar la metodología, el proceso para desarrollar el modelo. Entonces, cuando ambas partes se integran, se juntan, obtengo lo que es el sistema de modelo de información, el Building Information Modeling. A partir de aquí se hace la gestión. Quiere decir, se parte de un modelo 3D del cual posteriormente es gestionado, de una manera fácil y sencilla de entender. ¿Qué me permite entonces el BIM? Me permite centralizar la información. Tengo un hub de información centralizada. Me permite organizarla, distribuirla en diferentes canales, en diferentes disciplinas. Y lo más importante, me permite comunicar, mantener a mi equipo comunicado, desde el dueño básicamente, hasta el ingeniero, contratistas, todos los involucrados en el proyecto están directamente relacionados. Esto es algo que ya se conoce, en realidad lo estoy recalcando, pero es importante tomarlo en cuenta. Aquí viene un poco la diferencia sobre la cual queremos establecer una comparación. Este mapa representa la cantidad o algunos de los software que están rodeando al BIM. En realidad, acá hay dos efectos. Un efecto humano, que es el efecto que el que maneja, que el que desarrolla, usa los software y los software como tal para poder ejecutar. Entonces, definitivamente, una gran cantidad de softwares están alineados al tema del modelo. Si podemos acá en la parte de diseño hasta la parte operativa, bueno, toda la parte de diseño, toda la primera parte de diseño netamente de modelo. Entonces, hoy en día, dado el alcance temprano en el que está el BIM, la mayoría de proyectos de BIM están alineados netamente en la parte de evaluación o en la parte de diseño, en la parte inicial, en la parte del presupuesto. Entonces, esta es la primera etapa número 1. Entonces, normalmente vamos a escuchar en modeladores Revit que están haciendo BIM, ¿no? Básicamente, que no quiere decir que estén alineados, que no sean lo mismo. Acá se nota, por ejemplo, ¿no? Un modelo BIM, un modelo 3D, no necesariamente, o sea, perdón, el modelo BIM está dentro del modelo 3D, pero el modelo BIM tiene más cosas detrás. Definitivamente es una parte nada más el modelo, es la primera parte, por decirlo así, uno de los pilares, pero detrás de ello hay una serie de procesos detrás, como la parte, en este caso, de seguimiento, en este caso la parte de recursos humanos, materiales, análisis, todo, fabricación, todo el tema que engloba al BIM en su totalidad. Entonces tenemos dos áreas.
Sistema como tal, a través de las diferentes herramientas como el Revit, como el Tecla, que son herramientas de modelamiento, una de las tantas que hay. Y otro importante es el equipo multidisciplinario que acompaña a estos software. Juntos hacen que estas herramientas sean potentes y sean básicamente efectivas. Pero ¿cuál es el tema? Estos están a nivel de gabinete. ¿Cuál es lo que aquí estamos tratando de ver? Es el tema de campo. ¿Cómo el campo se lleva al gabinete de forma precisa? Y es ahí donde viene la apertura a lo que estoy mencionando ahora. Bien, para completar la idea, BIM lo que hace es permite gestionar proyectos constructivos, o sea, sistematiza el proyecto constructivo. Esa es realmente una forma sencilla de entenderlo, sistematiza. El tema es el qué tan preciso puede llegar a ser de la información de campo que estoy recibiendo. Entonces, si yo tengo un colegio, tengo un hospital, tengo una posta, en todo caso, puede ser una planta industrial, puede ser cualquier infraestructura que necesite mejoras, necesite cambios, y si voy a hacer mi trabajo basándome en esa infraestructura existente, ¿qué tan precisa es la información que yo recupero de herramientas convencionales? Y es ahí donde entra el escaneo láser 3D, ¿no? El scanning. Cómo la información de campo es recibida para luego ser procesada por los ingenieros de campo, por los que hacen el modelo, y luego ser analizada por las posteriores disciplinas y finalmente gestionadas en el mismo modelo o si no, sí, a través del mismo modelo o plataformas que tiene el propio BIM, como el Navisworks, por ejemplo. Aquí es lo clave. Las diferentes disciplinas, en realidad en un proceso constructivo son muy amplias. Arquitectura, estructural, mecánica, eléctrica, plomería, topografía, paisajismo, sistema contra incendios y si tiene mayor complejidad, muchas otras disciplinas más, que definitivamente si lo vamos a ver sobre el campo, al momento de supervisar, tendríamos que tener diferentes profesionales por cada una de las especialidades. Eso hoy en día, bueno, a raíz de la pandemia, esto ha ido cambiando en realidad, porque justamente la supervisión es uno de los aspectos que sin duda es lo que ha hecho que los cuellos de botella en la construcción se den, justamente por la disponibilidad de profesionales en campo. ¿Qué pasaría si esto lo volteamos o lo cambiamos? De una inspección visual a una inspección con tecnología, en este caso a través de un elemento de precisión como el escáner láser, o también llamado Reality Capture o captura de realidad, que no es otra cosa que un equipo que nos va a permitir captar información de todo el área que tengo, ya sea arquitectura, ya sea infraestructura, perdón, arquitectura estructural, plomería, todo lo que realmente pueda ver el equipo nos va a permitir tener información real de campo y esa información llevarla a procesarlo, ya sea en la etapa inicial para obtener planos ASBIL o durante el proceso de supervisión de la obra como tal. Bien, rápidamente, porque esto ya lo hemos tocado en sesiones anteriores, el 3D, el escáner láser 3D topográfico, es fundamentalmente un equipo que trabaja en 3 dimensiones, X, Y, Z, escanea en los tres ángulos. ¿Y qué me permite? Me permite capturar información muy precisa a través de un principio básico que es el láser. Tiene en su cabezal, trabajan así, ya sea por ejemplo, es un escáner Leica, pero tiene un láser óptico que me permite emitir el láser y con un espejo esto dispersa el láser, permitiéndome lecturas bastante precisas. Acá se puede ver, ¿no? El espejo y el láser. La precisión de estos equipos, a diferencia de los elementos convencionales, más o menos 3 milímetros. Ahora, pero yo tengo la estación total que es la precisión de 1 milímetro. Entonces, mi precisión con estación está perfecto. Sí, puede ser, como le decía a un colega hace unos días, Alberto, yo le decía, ¿no? En realidad, no hay problema, porque cuando me preguntan por servicio de escaneo láser, yo les comento lo siguiente, pero tú puedes hacerlo con estación total, primeramente. Sí o no. ¿En qué momento esto cambia? Depende de los detalles, depende de la cantidad de detalles que hay alrededor. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer el levantamiento con una estación total. El tema es cuánto tiempo te vas a tomar en hacer ese levantamiento. Hoy en día, la mayor cantidad de equipos de topografía, empresas de geomática se dedican a hacer levantamientos y tratan un poco de
de acoplarse o evitar usar el escáner por el grado de inversión que tiene y el costo que tiene, es justamente el tiempo. El tema es que vas a tomarte una semana, 15 días en hacer un proyecto. ¿Te conviene? ¿Te es realmente funcional? Si lo puedes hacer en 1 o 2 días. El valor tiempo es clave aquí. ¿Cuánto tiempo te va a tomar hacer el levantamiento del campo? Obviamente el gabinete es una realidad paralela, pero importante entender lo siguiente. ¿Qué tan rápido vas a poder hacer ese levantamiento? Porque en efecto, si vamos a hacer un contraste de un dron, de una fotogrametría, que este vendría a ser la representación de una fotogrametría, contra una estación total, contra los diferentes tipos de escáner, realmente el quien se lleva la torta en la precisión o el mayor valor en precisión es la estación. Pero realmente la velocidad con la que capta, porque este te genera un punto, mientras el escáner te genera millones de puntos por segundo. Entonces, eso es justamente lo que hace la diferencia entre un equipo y otro, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso típico. ¿Cuánto tiempo me va a tomar hacer este tipo de levantamientos con estación total? ¿Un día? ¿2 días? Realmente ahí es donde viene la complejidad. Y de aquí tengo que sacar un plano y de aquí tengo que gestionar mi cambio de tubería, mi cambio de válvula. En realidad se hace más complejo. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es posible? Es posible. El tema es cuánto tiempo te va a tomar. Porque el tiempo, y en este caso la precisión, ambas tienen que ir de la mano. No puede ser muy preciso, pero en un tiempo muy largo. He ahí la importancia de saber con qué herramienta utilizar. Dado la coyuntura, dado la tendencia, cada vez es más común trabajar con escáneres por justamente el factor tiempo. Ahora, justamente acá viene un flujo de trabajo de scan a BIM. Este se le conoce como scan to BIM. Entonces, aquí lo clave en este caso es ver lo siguiente, que en la primera etapa de un proyecto existente, una preexistencia, una infraestructura existente, el ciclo regular es que pase de una nube de puntos a través del escáner y luego pasa a ser modelada. En este caso, por ejemplo, a los que hacen modelamiento, en vez de recibir un plano, el cual ustedes van a hacer un levantamiento en 3D, ¿qué van a recibir? Una nube de puntos. Esa nube de puntos es la que va a permitir, a través del programa, en este caso que están utilizando, puede ser el Revit, por ejemplo, u otro adicional que pueden tener, para poder hacer el modelo. ¿Cuál es el detalle? El detalle lo vamos a ver a continuación y eso es importante tenerlo en cuenta, el factor tiempo. A ver acá. Miren, para la primera etapa, y esa es una sugerencia que hoy en día estamos tratando de concientizar, de hacer notar lo siguiente. Hoy en día, por ejemplo, en los proyectos que se vienen, todo, en este caso hablando del tema público o también en el sector privado, muchas veces cuando uno necesita hacer un planteamiento, un cambio, una modificación de una infraestructura existente, prácticamente estamos forzados a pasar directamente de la nube de puntos al Revit, en este caso hacer modelos para luego pasar a hacer un plano. Sin embargo, es bastante práctico, o en todo caso, y hay herramientas hoy en día que es posible con netamente la nube de puntos pasar directamente a una gestión básica. Necesito datos, medidas, alturas, ángulos. Con eso, con la nube de puntos es más que suficiente. ¿Para qué? Para poder reducir los tiempos. No quiere decir que lo vaya a evitar, pero sí reduzco los tiempos. Por ejemplo, hace un par de días nos contactó una empresa que quería un trabajo en 15 días el proyecto desde el levantamiento hasta los planos Alvil. ¿Cuánto? 8.000, no, perdón, casi 2 hectáreas de levantamiento. Realmente lo que mencionamos en el tema es que es posible, pero los recursos son mucho mayores y los costos son más altos. Y cuando uno hace de esta manera, con un ciclo alterado o de un ciclo más amplio del que usualmente puede cubrir, vienen deficiencias. Lo hablamos por experiencia. Hay un ciclo, esto tiene un timing, y ese timing, cuanto más alineado ese timing, los trabajos salen con mayor precisión y más exactos y más económicos también. Es importante tomar en cuenta ello. Pasar de un scanning netamente a un sistema de gestión directamente a Navisworks o directamente a la base de datos del lector de nube de puntos del contratista. Hoy en día hay licencias que realmente con 10, 20 gigas de información disponible, uno puede ver la nube y puede directamente revisar tamaños, áreas, hacer consultas directamente a la nube. Y con eso ahorro un montón porque ya tengo la información allí disponible. Esto es un caso, por ejemplo. Tengo acá
Es un sistema, es un software, es un lector de nube de puntos que me permite con mucha rapidez llevarlo de una maqueta directamente o de una nube de puntos directamente a un plano, sin necesidad de pasar por el modelo. Entonces es bastante intuitivo. Si bien es cierto, es un lineamiento base, pero nos ayuda a tomar medidas, que es